la verdad es que nos hace especial ilusión empezar este curso con cierta normalidad y empezar desde nuestra sede. Y para ello tenemos hoy a Cayetana Álvarez de Toledo, historiadora, político, periodista, y con ella vamos a hablar de varias cosas. Vamos a empezar por lo más general, seguramente, y luego iremos bajando a lo particular. Así que, Cayetana, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Y por acompañarnos en este comienzo de curso. Me hubiera gustado mostrar así la portada de tu libro, pero creo que todavía no está, ¿no? Está todavía en máquinas. Está en máquinas, bueno. Terminando el libro, las correcciones galeradas. La portada ya está. Ha circulado una, no es exactamente la definitiva, pero se le parece bastante. Un pequeño scoop ahí. Bueno. Es un libro que se titula Políticamente Indeseable. Me gustan mucho las polisemias y creo que en este caso funciona bastante bien. ¿Y algo nos puedes adelantar del contenido del libro? No. ¿No? Nada, ni un poquito, nada. Bueno. Muy generalmente es una mezcla de crónica y ensayo. Bueno. No digo memorias, porque la palabra memorias es demasiado grande. Sí. Pero es una crónica y es un ensayo político sobre la democracia y sus problemas, sus amenazas, el funcionamiento de la política hoy en día. Y es un libro optimista, eso sí que puedo decir. Pues necesitamos una cierta dosis de optimismo, ¿verdad? Porque el contexto es muy bronco y casi nos lleva a un estado de ánimo contrario. Luego te preguntaré algo al respecto precisamente de esto, pero quería empezar, el título de la charla es Por una nueva ilustración, también nos vas a hablar un poco de la retirada, ¿no? de Occidente. Vamos a empezar por ahí, luego iremos a términos más concretos. ¿Qué crees que aporta o hasta qué punto somos hijos de la Ilustración o los valores que nosotros queremos y seguimos son fruto de la Ilustración? A ver, voy a volver un minuto sobre el optimismo porque está vinculado con esto, ¿no? Cuando me preguntaste cómo titular esta charla, inicialmente pensé el repliegue de Occidente, ¿no? Que es lo que estamos viviendo un clarísimo repliegue de Occidente en sus valores. Y el ejemplo más paradigmático y dramático de ese repliegue es lo sucedido en Afganistán. Cuando Estados Unidos toma la decisión de replegarse de Afganistán, es un repliegue sobre sí mismo, es el abandono de un concepto fundamental, que es el de la intervención moral, una intervención guiada por una convicción de que los valores que defendemos son valores universales, no son buenos porque sean nuestros, sino que son buenos porque permiten a las sociedades prosperar, florecer, avanzar, ¿no? Esos valores son valores de la Ilustración generalmente entendidos, el individuo por encima de cualquier colectivismo, la libertad individual, la igualdad ante la ley, el Estado de Derecho, el pluralismo, la tolerancia, el espíritu crítico, todo esto que define de alguna manera el concepto de Occidente, pero que, insisto, es universal en sus aspiraciones y en su proyección, ¿no? Yo creo que cualquier persona, haya nacido donde haya nacido, igualmente está vinculada a otra por ese común deseo y afán de libertad y de ser igual a otros ante la ley, ¿no? Y por eso pensé en titularlo El repliegue de Occidente, porque creo que eso es lo que está sucediendo, un abandono de esos valores, un abandono de la confianza en nosotros mismos, pero decidí dar la vuelta y ponerle ese ingrediente de optimismo titulándolo Por una nueva ilustración, porque yo creo que lo que hace falta en estos momentos es militancia ilustrada, militancia democrática, convicción en nuestros valores, determinación política para acabar con esta etapa de introspección, decadencia y de abdicación y de volver a insuflar ánimo a partir de esos valores en la sociedad. Y por eso lo titulo así. Esos valores son los que permiten a la sociedad prosperar y por tanto debemos de reivindicarlos y defenderlos activamente desde la política, no solamente desde el mundo académico e intelectual. Estoy de acuerdo, pero esa sociedad ilustrada, ¿no? Que podemos ver claramente en el siglo XIX, comienzos del XX, también tiene en su seno elementos que
actúan en contra de esos valores. Y últimamente lo seguimos viendo, es decir, con formas distintas, con propuestas distintas, pero con elementos muchas veces comunes. Pero seguimos viendo que hay enemigos de esa sociedad libre, de esa concepción moral del individuo, de esa idea de los valores. ¿Cuáles son, crees tú, los principales actores que actúan en contra de la Ilustración? A ver, yo creo que es esencialmente dos frentes, o dos grupos, digamos, los reaccionarios y los racionales, digamos, los ilustrados. En el mundo de la ilustración está el mundo del espíritu crítico, insisto, el mundo de la ciencia, el mundo de la democracia, el mundo de la tolerancia, el espíritu crítico, de la capacidad de asumir la ofensa, de ejercerla y de asumirla como parte del debate público, es decir, todo lo que vinculamos temporalmente la ilustración, los grandes pensadores de la ilustración, pero va mucho más allá de la Francia de la ilustración, que son simplemente, insisto, los valores que permiten convivir pacíficamente y prósperamente en democracia, ¿no? Y frente a eso hay claramente un espacio de la reacción, donde están los antiguos enemigos de los valores ilustrados y de las democracias y del progreso, solamente que efectivamente vienen en disfraces distintos, ¿no? Y dentro de ese campo de la reacción están el nacionalismo, por supuesto, la superstición, los nuevos feminismos, los indigenismos, el revanchismo racial, es decir, todo lo que ahonda en la colectivización de las sociedades y en la fragmentación de la base democrática en colectivos identitariamente identificados, ¿no? Esos son los movimientos reaccionarios hoy en día. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién abandera esos movimientos reaccionarios hoy? Paradójicamente, entre comillas, quienes antiguamente, teóricamente, defendían los grandes valores republicanos, que es la izquierda. La izquierda inicia a partir de los años 60 finales un camino de involución, se va aliando con los reaccionarios y hoy hay un nuevo frente de reacción que está poblado por la izquierda, antiguamente colectivista, ¿verdad?, pero con un sujeto distinto, que es la clase obrera. Ahora son sujetos distintos, que son las clases identitarias, es decir, la mujer, la homosexual, el heterosexual, bueno, heterosexual en contra, ¿no? Los grupos queers, o sea, toda la fragmentación de la sociedad en colectivos. Y esos son los impulsores de la nueva reacción. Y frente a eso lo que tenemos que hacer es volver a armar y rearmar al frente de la razón y crear grandes espacios de la razón políticamente articulados y movilizados. Es verdad que, digamos que como sujeto político real, ¿no? Es decir, el proletariado pues, perdió su significado, porque esa figura, ¿no?, de las inmensas masas de trabajadores que no tenían nada que perder, pues ha desaparecido. Hay una enorme clase media. Esa llamada al obrero pues ya no tiene esa significación política o social que tenía al principio, y entonces quizá, y esto se ha descrito más de una vez, se han buscado nuevas víctimas, ¿no? Sobre el mismo presupuesto de que la sociedad libre es una sociedad que discrimina, bueno, que está al servicio de los ricos, de los potentados, y se crean nuevas identidades victimizadas, ¿no? o victimistas. ¿Por qué ha sucedido esto? Vamos a ir por partes. Primero, no solamente por lo que mencionabas, que efectivamente el estado de bienestar va creando unas capas de clases medias y por tanto acabando con, digamos, la figura del obrero que uno imagina de finales del 19, principios del 20, las fábricas, la proletarización y todo eso. Pero eso va de la mano con otro proceso muy importante dentro de esta evolución, que es que se descubre lo que hay detrás del comunismo, lo que hay detrás de esa izquierda. Es decir, Solzhenitsyn corre el velo que había y se descubre lo que hay detrás del estalinismo, del comunismo, que es precisamente la destrucción y la devastación de los obreros y las clases trabajadoras. Es decir, la enorme farsa y la enorme mentira que hay detrás del discurso de la izquierda. Entonces la izquierda se queda sin discurso, se queda sin sujeto para librar esa batalla política y cultural, y escoge otro. Y el que encuentra al final de los 60, dentro del fárrago conceptualista, posmo-marxista, Foucault y compañía, en las universidades francesas,
es precisamente el colectivo identitario. Y eso coge una fuerza impresionante, con lo cual colapsa a la izquierda el muro de Berlín, el estalinismo, Solzhenitsyn, etc. Pero la izquierda sobrevive debajo de los escombros y encuentra un nuevo personaje que convertir en el sujeto de sus luchas, ¿no? Y esos son los nuevos, efectivamente, las nuevas víctimas. Entonces, si me preguntabas antes vinculado a cuáles son las grandes amenazas, yo veo, o enemigos más que amenazas, son dos, ¿no?, contemporáneos. Uno es el culto a las emociones, a los sentimientos, a lo subjetivo por encima de la razón, por encima de la argumentación, por encima del objetivo, de los hechos. Eso es uno, está disolviendo las sociedades en seres puramente sentimentales que actúan a partir de sus vísceras y cómo ven ellos las cosas y sus sentimientos, lo cual liquida el concepto de la ley, por ejemplo, o de las instituciones. Y el otro gran enemigo, es el culto a las emociones, es la idolatría de la identidad. Y dentro de la idolatría de la identidad, ese proceso de, digamos, disolución del demos, de la base democrática, tiene, lo que yo he ido identificando a través de la reflexión, tiene como 5 pasos, ¿no? Funciona así en 5 pasos. Primero viene la colectivización, se escoge a un sujeto y se lo colectiviza, es decir, la mujer, es el colectivo femenino, se mete a todas las mujeres dentro de ese colectivo incrustado, perfectamente homogéneo, granítico, ese bloque, ¿no?, y donde no se permiten disidencias. O sea, la colectivización también se hace con el colectivo racial, con los indígenas. El segundo paso es la victimización, se convierte ese colectivo en víctima, es decir, se le dota de unos atributos de la víctima, lo cual, ¿no?, inmediatamente crea, porque con la víctima también tiene que haber un verdugo, es decir, vas a la confrontación con otro colectivo, mujeres contra hombres, homosexuales contra heterosexuales, blancos contra negros, indígenas contra colonialistas, etc. El tercer paso es la segregación, la sociedad se segrega en trozos, enfrentados, como decíamos. La cuarta es la cancelación, eso lleva siempre a la intolerancia, porque si ese colectivo es víctima, ontológicamente víctima, ¿cómo vas a permitir una crítica a ese colectivo como tal? Con lo cual, eso lleva inmediatamente a la intolerancia, a lo que se llama la cancelación modernamente, que es básicamente el viejo linchamiento de toda la vida, ¿no? Y el final de eso es la polarización y la ruptura de las sociedades internamente, es decir, se fracturan las sociedades por dentro. Y tenemos ejemplos cercanos en España, es decir, hemos vivido un proceso de estos de política identitaria salvaje en el País Vasco, en Cataluña, donde se ha roto y fracturado la sociedad en dos. Está pasando en Estados Unidos, más fracturada que nunca, cuestiones identitarias. Está ocurriendo en Chile, que se han destruido su modelo constitucional y se han adentrado en un laberinto constituyente del que ya veremos cómo salen. Y está pasando en muchos otros países del mundo. Es decir, esto es un fenómeno, bueno, en fin, mal de muchos consuelo de tontos, pero que va más allá de nuestras fronteras. Hola, si estás viendo este vídeo es porque eres seguidor de la actividad del Instituto. Si te gusta lo que hacemos y lo que decimos, puedes apoyarnos. ¿Cómo? Es muy sencillo. Puedes hacerte miembro del Instituto o miembro del canal de YouTube. Con la membresía contarás con descuentos y también con contenido exclusivo. Además, estarás ayudando a divulgar las ideas de la libertad. ¡Anímate! Hay una respuesta dentro de la derecha, no te iba a preguntar por esto, pero es que hay una respuesta dentro de la derecha que es identitaria también, es decir, sí, frente a esa política que busca romper viejos consensos o ideas tradicionales y acuñar una nueva dinámica de victimismo sobre unas nuevas bases, y pensando que, bueno, pues la sociedad tradicional es culpable. Una parte de la derecha lo que ha hecho es coger ese mismo mecanismo identitario, incluso victimista, y llevarlo, digamos, a su terreno, ¿no? Por supuesto. A mí me parece un error, pero yo no sé qué piensas al respecto. Claro, es un error. Lo que yo llamo el péndulo identitario, es decir, pasas de un extremo a otro para como una reacción, contrarreacción y así, ¿no? Eso pasó en Estados Unidos, el trumpismo fue una reacción identitaria a la segregación y la implosión identitaria promovida en la época de Obama, ¿no? Y eso ¿a dónde acabó? Acabó en las escenas del asalto al Capitolio. Es decir, las políticas identitarias son peligrosísimas.
Y en España, yo he tenido discusiones con amigos de Vox sobre este asunto, ¿no? Yo siempre digo, la solución al nacionalismo centrífugo no es un nacionalismo centrípeto. Es decir, no hay que tirar la cuerda brutalmente del otro lado para que esto, digamos, se solucione, no es la solución, porque esos experimentos un poco de aprendiz de brujo nunca sabes cómo acaban. Lo que hay que hacer es defender, pero firmemente, no de manera flácida, de manera tímida, de manera acobardada, la racionalidad, la nación cívica, los valores de la ilustración, la libertad individual, que no existen los colectivos, tampoco un colectivo español que haya que, digamos, reivindicar homogéneamente frente a un enemigo exterior o interior, ¿no? Y ese es el reto que tenemos en España, creo, y no más allá de España, en otras sociedades. Precisamente el liberalismo, reivindicarlo como antídoto frente a la turba, a la implosión de la turba, o a la reacción identitaria y a la tiranía de la identidad del otro lado. No va a haber, por decirlo de otra manera, no va a haber una solución al caos iliberal, que es la implosión identitaria, no es un orden iliberal. Y va a haber mucha gente que dentro del caos iliberal acabe buscando soluciones de orden iliberal. Es decir, China, por ejemplo. El modelo chino como una solución a los problemas españoles, a los problemas occidentales, ¿no? Sí. Decir, bueno, pues esa transacción mefistofélica en la que yo te entrego parte de mi libertad a cambio de que tú me garantices el capital y la seguridad, me vale. Y eso es muy peligroso. Y hay mucha gente joven que empieza a pensar que eso es un camino que no está tan mal. Y no es verdad. El caso de China, bueno, China, claro, es una dictadura comunista que ha abierto el mercado en ciertas partes de China, no en toda China. Y bueno, es un modelo, digamos, muy extraño, pero también tiene un elemento que nos compele a nosotros, que es común a todos, que son las tecnologías. También hay un uso de las tecnologías para controlar la sociedad. Claro, desde la perspectiva de una sociedad en principio libre y democrática, como son las nuestras, pues no se puede hacer un uso como el que se hace aquí. Pero sí es verdad que se plantea la posibilidad de un control de la sociedad. O sea, lo que tenemos es un poco una sustitución de esta idea del capitalismo competitivo y vamos a una sociedad controlada tecnológicamente por gobiernos que nos espían de forma masiva y por grandes empresas. Yo no sé cómo podemos hacer frente a este desafío. Bueno, no sé. No soy incapaz de ver las soluciones a los enormes problemas sobre lo que está pensando este asunto de la tecnología. Es un gran asunto, ¿no? Pero sí te puedo hacer un comentario. Digamos, en una época durante siglos el gran enemigo del individuo era el Estado, ¿no? Frenar la invasión y la injerencia del Estado, el que te espiaba era el Estado, el que te intentaba dominar. Pero eso se ha transformado. Y esas amenazas de los estados autoritarios sigue ahí, evidentemente, el caso de China es uno, pero también han surgido nuevos actores, ¿no? Hoy en día el espionaje también te viene, la pura invasión desde redes sociales, es decir, son otros ciudadanos los que invaden y donde los límites no se están estableciendo, ¿no? Con lo cual el Estado de Derecho la democracia tiene que repensar exactamente sus modelos de protección de las libertades y los derechos individuales. Es decir, hay todo un debate fascinante que encarar que afecta por ejemplo, el derecho de intimidad, el derecho a la privacidad. Por eso no solamente los viejos estados son nuevos estados autoritarios, sino también nuestras propias relaciones sociales humanas. Vamos a volver a la cuestión de la nación. ¿La nación crea la Constitución o la Constitución crea la nación? Bueno, la nación, eso es un hijo de debate renaniano, etc., ¿no? A ver, existen hay un doble debate, ¿no? Ya tú me preguntas, ¿existe en España una nación previa a la Constitución? Evidentemente existe. Nadie discute eso. Lo que uno discute es esa es una nación orgánica, esencialista, y que está por encima de cualquier tipo de régimen, etc. O sea, que es un valor en sí mismo por encima del régimen constitucional. Y yo eso sí te lo discuto, digo, ¿no? O sea, yo creo que España tiene un enorme valor moral porque es un Estado de Derecho y un régimen de libertades y garantías.
Es decir, el valor moral que tiene la España contemporánea, en mi opinión, nace y se refuerza a través del orden constitucional. Es decir, eso no quiere decir que España no existiera antes ni no tuviera valor en otros momentos, ¿no? Pero no cualquier España es moralmente superior a sus individuos, no lo es nunca. En España ninguna entidad es moralmente superior a sus individuos. Desde un punto de vista esencialista, que yo rechazo, o sea, esta idea esencialista de la nación, que es nacionalismo, al fin y al cabo. Claro, nacionalismo. Al fin y al cabo es eso, ¿no? Y en España hay una gran resistencia por parte de los partidos políticos, de los intelectuales, de la prensa y demás, de hablar de España en términos esencialistas, seguramente por cuestiones históricas. Ahora no, ahora digamos que hay una cierta vuelta, ¿no?, de esta idea. Y muchas veces se esconde, ¿no?, la defensa de la nación, digamos en términos de país, en términos culturales, históricos, en una defensa de la Constitución. Y eso tiene un pequeño problema, a mi modo de ver. Y es que fíjate cuál es la concepción que tiene mayoritariamente la gente de lo que es el derecho, que es una concepción positivista. El derecho es lo que salga del Parlamento, cualquier cosa que salga del Parlamento está bien si viene de un proceso democrático. Es decir, no hay nada, digamos, consistente que sostenga unas determinadas normas. No puede salir cualquier cosa. Si la nación está pegada a la Constitución y la Constitución es, la visión que tenemos de ella es totalmente positivista, entonces en cualquier momento se puede disolver la nación española. Y yo creo que un poco está en el ambiente esta idea, ¿no? No sé si está en la mente. No sé, voy a intentar aterrizar algunas cosas. Es decir, que existe una trama de afectos, una trama histórica, cultural y de vínculos española es evidente. Cuando nace como nación, se constituye como nación entendida, eso es más discutible. Hay gente que te podría decir, en un momento dado, los reyes católicos, otros tenían luego, otros tenían que se reafirman, el 19 se reafirman, o sea, puede haber una discusión, ¿no? O sea, y es una discusión fascinante en la que hay que mantener una posición casi de observador histórico, es decir, no mitificar la nación, sino analizar cómo se va construyendo, cómo se va la fibra, se va tejiendo, cómo en un momento se va segregando, en un momento se va juntando. Es decir, eso es un proceso, evidentemente, que tiene altibajos históricos, ¿no? Y luego está la discusión, insisto, sobre el valor moral entendido como valor político. Es decir, la nación constitucional española en la que vivimos y en su organización actual merece ser beligerantemente defendida por lo que significa de respeto a la libertad y a la igualdad de las personas, ¿no? Y son dos discusiones que hay que mantener en planos distintos. ¿Por qué se confunden? Se confunden porque la agresión nacionalista, separatista a España y a su orden constitucional ha sido de tal calibre que mucha gente cree que, o incluso visceralmente se siente agredida y reacciona desde el fondo de su espíritu, digamos, más visceral a esa agresión, o cerebral también, ¿no? Lo que hay que intentar procurar es que sea más cerebral que visceral, no contraponer al nacionalismo separatista al nacionalismo español. El nacionalismo español ha existido, claro que ha existido. Hemos tenido 40 años un régimen franquista que era un régimen nacional católico y un régimen nacionalista, ¿no? Pero ya nos contamos nuestras mentiras sobre el pasado de los españoles. Ya nos mitificamos no hace falta mitificar a nuestros héroes ni engrandecer nuestras gestas. ¿Hace falta contarlas? Sí. ¿Despreciarlas? No. En 40 años lo que ha pasado es que ha habido una inhibición total de lo español, una abdicación de lo español, una renuncia a contar con naturalidad lo bueno, lo malo, los claroscuros de la historia española, con naturalidad, y a su vez ser reivindicativo de lo positivo y reivindicativo de lo que se ha conseguido, ¿no? Y yo creo que esos son el punto justo que siempre es difícil de mantener, pero donde hay que mantenerlo. Por ponerlo de una manera un poco cruda y gráfica, ¿no? Hablando, los amigos hablábamos de esto del nacionalismo, del patriotismo. ¿No? Es que tú confundes el nacionalismo.
Mira, el nacionalismo y el patriotismo es la misma diferencia entre la pornografía y el sexo, ¿no? Y el nacionalismo es pornografía y el patriotismo es el sexo. O sea, hay una diferencia entre ambos, no es lo mismo. Y la relación, frente a una agresión separatista, lo que hay que contraponer no es nacionalismo, es patriotismo. Entonces te dicen patriotismo constitucional, eso es una pijería. No, no es una pijería, porque ese patriotismo constitucional se basa en una profunda compromiso con España, con su historia, con lo que ha significado y a su vez una capacidad de crítica lúcida. No hace falta ser un nacionalista para defender España con toda convicción. Es más, si la defiendes desde el punto de vista nacionalista, no estarás haciendo un favor, estarás causando daño y estarás además legitimando el discurso de quienes buscan precisamente la confrontación entre nacionalistas. ¿Y quién está hoy en la defensa de la Constitución española? Están, Ciudadanos, lo que queda de Ciudadanos. Hay mucha gente, no voy a hablar de partidos así, pero hay una mayoría, te aseguro, una mayoría social española. Sí, en cuanto a la mayoría social, muy probablemente sí. Además, tú has incidido mucho en que hay un cierto terreno de entendimiento que incluso va más allá de la división izquierda y derecha y que, ese entendimiento se basa en la defensa de la Constitución española y de los valores, verdaderamente democráticos, ¿no? o liberales. Es un suelo que nos une, que hay varias cosas, ¿no? Me frustra mucho cada vez que oigo hay que reformar la Constitución, ¿no? Es un atajo que cogen siempre, en fin, partidos, ¿sabes?, con buena voluntad. Ciudadanos lo hacía, yo discutía a veces con Rivera sobre esto, ¿no? Yo le decía, se proponía reformas constitucionales. Yo le decía, mira, la Constitución no es el problema y su reforma no es la solución. La Constitución no es la culpable de lo que ha pasado en Cataluña, ni en el País Vasco, ni demás. Es culpable la práctica política. La Constitución es mejorable, seguro, en muchos aspectos y en cosas pequeñas, pero en lo estructural y lo esencial, la Constitución no es culpable de la deriva reaccionaria en Cataluña nacionalista, ¿no? Quienes son culpables son, desde luego, primero los nacionalistas, de manera muy especial la izquierda. El PSC tiene una grandísima responsabilidad en lo que ha ocurrido en España y el PSOE, como derivado del PSC, la izquierda se une al nacionalismo y luego la abdicación de la derecha en la defensa de la Constitución y de sus valores y de sus territorios, ¿no? Con lo cual somos los políticos, los partidos nacionales, los que tenemos una responsabilidad en la deriva y por tanto una responsabilidad en la solución. Segunda cuestión sobre la Constitución. Si nos sentáramos ahora en el Congreso con la composición que tiene actualmente en una sala como esta, todos los grupos parlamentarios, a intentar sacar una Constitución nueva, primero nos pelearíamos mucho probablemente desde Bildu, que habría que aceptar lamentablemente que estén allí porque no reúnen las condiciones básicas democráticas para hacer política activa. Todos los grupos parlamentarios, PP, PSOE, Ciudadanos, hasta Vox, todos en una sala, ¿no? ¿Qué saldría de verdad de esa reunión? Probablemente la Constitución del 78. Si tuvieras que llegar a un entendimiento, si esto fuera un cónclave papal y tuvieras que salir con un texto, con la composición actual, es que saldrías con eso. Porque unos pedirían la independencia. Otros pedirían, Vox pide la centralización, dice un parlamento y un gobierno y fuera las autonomías. ¿Dónde te quedarías en España? Probablemente en el 78. Entonces, esta cosa pueril, infantil nuestra de decir, tiremos por la borda la Constitución, vamos a hacer otra, pues no, pues un poco de frialdad y madurez y aplicarla de manera combativa, de manera clara, de manera, en fin, con toda la convicción y tener un plan político para toda España, pero empezando de manera muy, muy particular en Cataluña y en el País Vasco. Y esa es mi obsesión, el plan alternativo para Cataluña. Pero ahora hablamos de eso, pero también hay algo que o sea, la Constitución puede ser un instrumento para el consenso y para la ordenación política, pero yo no sé si todos los actores políticos importantes en España están dispuestos a aceptar un consenso, ¿no? A adoptar esa forma de pensar de estoy de acuerdo en no estar de acuerdo contigo
en aceptar una serie de normas comunes que nos permiten convivir aunque pensemos de forma distinta. Lo digo porque hay grupos políticos que son realmente muy militantes o en realidad sectarios, ¿no?, contra una parte de la sociedad española, y que este tipo de instrumentos cuya función es justamente la contraria, ¿no?, es decir, es ofrecer un paraguas institucional que nos permite una convivencia a todos, pues no les acaba de... No vas a imponer una España sobre otra, como no vas a imponer una Cataluña sobre otra. El separatismo fracasó en Cataluña, fracasó en el Estado. No hablamos de lo que está haciendo Sánchez, que es revivir todo eso, reanimarlo, Sí, vale, por supuesto. fracasó porque no es capaz de imponer una mitad a la otra su modelo ideológico. Y en España tampoco se va a poder hacer. Ni la izquierda va a poder, junto con los nacionalistas, imponer una constitución sobre la otra mitad, y la otra mitad, si quisiera, imponer una, en fin, visión más centralizada o lo que fuera sobre la mitad de la izquierda del nacionalismo. Ese es el valor de la Constitución del 78, en la que cuando se dice retóricamente cabemos todos y todas estas cosas se repiten, la gente se aburre y ya está, la da por hecho, pero eso es un milagro. Y eso tiene un valor extraordinario, institucional, moral, político, es decir, es de un equilibrio, de una delicadeza, de una inteligencia admirable, ¿no? O sea que hay que respetar un poco la obra de los mayores, que algo tuvo de bien hecha, ¿no? No todo lo que hacemos las nuevas generaciones es mejor que lo que hicieron las anteriores. Eso es el adanismo propio de la juventud. Y hay que, sobre todo, dedicarse a hacer política y a aplicar esa Constitución en su manera más moderna, ¿no? Has hablado de un cierto abandono o descreimiento por parte de la derecha. ¿Tú crees que eso sigue funcionando? ¿Que hay una derecha descreída en España? ¿Descreída de qué? A ver, no digo que descreída, lo que digo es que hay una inhibición y una cierta complejo en la derecha histórico, por supuesto. O sea, la superioridad moral la ha ejercido la izquierda de manera implacable durante 40 años, ¿no? Y eso es una de las cosas que hay que corregir. Es decir, ya está bien de pedir perdón a la izquierda por existir, y ya está bien de que la izquierda dictamine lo que es moral y no, quiénes somos demócratas y no, quién, etc. Eso es lo que yo llamo el tablero inclinado, es decir, nuestra obligación. Hemos estado 40 años en la parte baja del tablero pidiendo perdón por existir, como si fuéramos todos fascistas o herederos de Franco, y diga, es que yo no soy heredera de Franco, y de hecho los reaccionarios sois vosotros. Los reaccionarios sois quienes aplicáis políticas de exclusión de la otra mitad, los que buscáis la tribu, volver a la tribu, habrá dicho Urkullu a 1839, los catalanes que quieren volver a la Cataluña de 1640, cuando no la del 14 antes de perderla, y estos son los reaccionarios, y la izquierda en su deriva identitaria. Y entonces eso se acabó. Y simplemente con toda, en fin, naturalidad y firmeza reivindicar la superioridad de quienes defienden la democracia. Esa actitud no la veo, por ejemplo, en Isabel Díaz Ayuso, esa actitud de esconderse, ¿no? No, yo creo que el secreto de su victoria aplastante en Madrid y de su liderazgo actual es precisamente que ella no ha admitido y aceptado la sumisión a la izquierda, y entonces ha plantado cara ideológica, ha dado la batalla cultural que yo llamo, y eso funciona. Y contra lo que creen algunas, no solamente te permite reagrupar voto en la derecha, te permite movilizar voto en eso que llaman el centro político, ¿no? Que no es un centro flácido, tiquitaca, banal, que es un centro de mucha gente ilustrada, gente con concepto firme de la ciudadanía, del derecho de las personas, de los individuos frente a los colectivos, que no quiere estar sometida a la mojigata puritana y matonesca actitud de determinada izquierda, ¿no? Y plantar cara frente a eso da rédito electoral. Lo moral es lo eficaz. Te diría, lo moral es lo eficaz. Poca gente me cree, pero yo creo que es... Yo estoy de acuerdo. Yo creo que lo moral es lo eficaz, entre otras cosas porque eso te permite diferenciarte de las actitudes que están enfrente muchas veces. Es una construcción de la alternativa. Es decir, la gente necesita en España ahora más que nunca, bueno, más que nunca es una frase hecha, necesita muchísimo tener la percepción de que existe una alternativa nítida a Sánchez y al nacionalismo. Una alternativa moral, cultural
política, económica, de todo el mundo. O sea, una alternativa nítida. Y centraré en lo cultural, por ir a la fibra más difícil, es decir, memoria histórica, es decir, contra el feminismo radical, contra los movimientos identitarios, frente al nacionalismo. La primera batalla cultural española es frente al nacionalismo, la que no se ha dado 40 años. Y detrás del nacionalismo, las demás identidades que están colgando detrás, ¿no? Los movimientos identitarios. ¿Tú crees que el Partido Popular puede dar esa batalla? O? Claro que puede. Es que no solo puede, sino que debe darla. ¿Y la va a dar o no? Bueno, eso no depende de mí. No estoy en posición de decretar siempre que la va a dar o no. Lamentablemente, me gustaría estar en primera línea política porque tengo vocación política y como todo el mundo sabe, esto me gusta, ¿no? Y el Parlamento especialmente porque el Parlamento reúne mis dos pasiones, que son la política y la palabra, ¿no? Y la palabra es otro capítulo importante de lo que está pasando. Hay que recuperar el peso de las palabras, su significado, su sentido en el debate público. La palabra se ha destruido en la conversación pública. Voy a ir un poco atrás, porque has hablado de la palabra es fundamental, es decir, nuestra cultura se basa en la palabra, se basa en la razón también, y hemos hablado antes de cómo hay un decaimiento de la razón y cómo se sustituye en las discusiones por los sentimientos, ¿no? Y parece que es que mi libertad termina donde empiezan tus sentimientos, ¿no? O algo que a ti te ofende y entonces eso es motivo suficiente para que yo no pueda hacerlo, ¿no? Y más cuestiones, es decir, incluso la ciencia, que parece un valor acrisolado y casi intocable, ¿no? Es decir, nadie se va a manifestar en principio en contra de la ciencia y sin embargo está de capa caída, ¿no? Por ejemplo, eso se ve en las universidades, en casos, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero recuerdo una científica estadounidense que era experta en personas transexuales y había estudiado de forma sistemática pues infinidad de casos y llegó a la conclusión de que muchos de ellos a partir de cierta edad, a partir de la pubertad, quizá un poco más tarde, pues abandonaban esa primera pulsión, ¿no? Que les llevaba, que les hacía sentir que no estaban en el sexo adecuado y demás, en el género adecuado y demás. Y esa conclusión resultaba inapropiada según una concepción ideológica que dice que no, esto es la teoría queer, de que tú eliges cuál es tu género y eso de que haya un acondicionamiento digamos genético o que a partir de determinada edad fuera algo que se pasara, eso resultaba inconveniente y entonces llegaron a expulsarla de la universidad, ¿no? Es decir, y era un hallazgo puramente científico en cuanto al método, por supuesto, discutible como cualquier otro, pero eso lo estamos viendo, es decir, hay un decaimiento de la razón como instrumento y hay un decaimiento del discurso, de la calidad del discurso. Sí, bueno, son varias cosas que has tocado, ¿no? Para empezar, el culto a los sentimientos hace imposible la vida en democracia, la vida pacífica. Porque los sentimientos no pactan, es decir, son tus sentimientos frente a los míos. Eso lo ves mucho en Cataluña, cuando las discusiones se producen, primero empiezan los argumentos, no, es que yo quiero de no sé qué, hay unos agravios que España nos roba, desmontas la España nos roba, es que la lengua no está suficientemente protegida, desmontas el argumento de la lengua, vas desmontando argumentos y al final te das contra la pared de los sentimientos. Es cuando te dicen, es que yo me siento así. Es que yo me siento distinto. Digo, ya, pero es que tus sentimientos tienen un valor, están muy bien, son tus sentimientos, pero ¿por qué son más valiosos que los míos? Tus sentimientos frente a los míos, pues la única manera de resolverlo probablemente es o que nos demos la vuelta a los dos o que acabemos a tortas. Así como acaba, eso es la selva, ¿no? Claro. Entonces, sobre los sentimientos no se pacta sobre las razones y sobre los hechos objetivos. Y así se construyen los sistemas democráticos. Con lo cual, sentimientos acaban mal. Y luego está el otro debate que es
efectivamente la disolución del objetivo y la disolución de la ciencia, ¿no? Pinker tiene esa frase de que la ciencia no es sexista, ¿no? Porque salían conclusiones de estudios científicos, por ejemplo, sobre diferencias biológicas entre hombres y mujeres, y entonces venía el enorme linchamiento feminista contra... Dice, no, pero estas son conclusiones objetivas. No puedo cambiar las conclusiones de un análisis científico porque me parece que es sexista. La ciencia no es sexista, como tampoco lo es la naturaleza, ¿no? Feminismo de tercera ola dice, no, esto es culpa del heteropatriarcado, las decisiones, el horror y lo propio en el que vivimos las mujeres en Occidente, lo cual es un escándalo decir una cosa así porque es profundamente falso, ¿no? Pero es que en cualquier caso nunca sería el heteropatriarcado capitalista, sino la madre naturaleza la que crea buena parte de los problemas de las mujeres, o también de las ventajas de las mujeres, que es el hecho de poder tener hijos, es decir, la maternidad. Que las feministas radicales ven como un peso, una carga y un lastre, y hay que decir, bueno, esto es una responsabilidad añadida que tenemos las mujeres, es una libertad añadida que tenemos de decidir, y la libertad siempre tiene un coste. La libertad, esa es la belleza que tiene, que es que tiene un coste. Tener que elegir en un momento dado de tu vida si trabajas y tienes hijos o si esperas para tenerlos, es decir, eso es una decisión muy difícil que toman las parejas, pero generalmente las madres pues, somos las que tenemos los bebés principalmente 9 meses y somos las que los primeros meses y años de los bebés, en fin, en la inmensa mayoría de las culturas, en cualquier sitio nos ocupamos más que los hombres, y esa es una decisión que nos corresponde a nosotras y no hay que verlo como un horrible lastre del capital, del heteropatriarcado, ni una obligación, ni siquiera un horror que nos impone la madre naturaleza, sino una libertad, una responsabilidad y, por tanto, algo que tiene enorme valor. Nosotros hemos sacado un libro titulado Contra el feminismo hegemónico, que está escrito precisamente sobre esas bases. Has mencionado a Steven Pinker. A mí yo tengo especial debilidad por los primeros libros, sobre todo de Steven Pinker. Creo que es uno de los grandes intelectuales del momento y además encarna un poco esta defensa de la ilustración. De hecho, tiene un libro. Un libro, se llama The Case for Enlightenment. Exacto. La defensa de la ilustración, ¿no? Steven Pinker está invitado a la convención del Partido Popular, según creo, y Anna Applebaum también. ¿Qué crees que podemos esperar? Es que no tengo ni idea, es que no sé nada. No sabes nada. Ni tengo ninguna información que darte ni nada, porque bueno, no, te daría encantada, pero no lo sé. ¿Y qué crees que debería, cómo crees que debería ser? ¿Y qué? ¿Convención? Sí. Bueno, un debate ideológico profundo con conclusiones profundas, una batalla cultural, una disposición, la prueba de la disposición a dar la batalla cultural. Yo creo que eso es lo que tiene que salir de esa convención, ojalá. Y no solamente en un documento ni en unas ponencias, sino que eso se traduzca a políticas concretas y a votaciones concretas en el Congreso de Diputados. Pero para eso también hace falta, digamos, un cierto valor moral. Es decir, porque si hay un contexto ideológico que tú quieres cambiar, que no te es favorable, y quieres enfrentarte a él, bueno, ese enfrentamiento exige un cierto valor moral por parte del Partido Popular. ¿Tú crees que el Partido Popular está dispuesto a...? Esa es una pregunta para digitales. Mala soy contigo, no vas a ser la titular, no, es que cada gente me cree que el Partido Popular no. En fin, lo que te he dicho antes y enfáticamente porque es muy serio este asunto, es decir, no es que tengamos la oportunidad, que por supuesto la tenemos, es que tenemos la obligación de dar esa batalla cultural y política, y no solamente por el futuro español, que por supuesto, sino por lo que va más allá y nos vincula y nos une con otras democracias del mundo que también están en estas batallas. Yo hablo en estos momentos con mucha gente de distintos países de América Latina, también pasa en Europa, en Estados Unidos, es decir, son problemas comunes, tienen que ver con la reafirmación de la razón y la ilustración como, en fin, conjunto de valores que permiten la convivencia pacífica y la prosperidad de las naciones, y de eso se trata nada menos, ¿no? Con lo cual esa es la batalla y hay que darla. Y hay que darla, ¿hace falta coraje? Sí, porque vas contra corriente, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Y esto, experiencia, te digo casi por experiencia modesta, pero experiencia,
Cuando plantas cara, los demás retroceden. Cuando titubeas, entonces retrocedes tú. Y cuando plantas cara, ganas las batallas. Y te voy a dar un ejemplo del día de hoy. O sea, yo me he despertado esta mañana con la maravillosa y excelente noticia que el Tribunal Constitucional ha declarado nulo el cierre del Congreso en marzo de 2020, ¿no? Y yo viví esos días muy de cerca, en primera línea. Eran momentos dificilísimos, de pánico de la gente, de presiones para cerrar el Congreso, de pandemia, de incertidumbre, y en esas juntas de portavoces. Y ahí dijimos, un puñado, ¿no?, partido que estábamos ahí en solitario, dijimos, no, un Congreso no se cierra ni una guerra. Aquí está en juego los valores democráticos, la propia, en fin, dignidad de España como régimen de libertades, y este Congreso no se va a cerrar. Y plantamos cara, y al principio en solitario. Luego se sumó Vox, que estuvo 15 días en confinamiento porque uno de sus diputados había dado positivo y con lo cual estuvieron fuera de juego al principio. Luego se sumaron con mucho brío, el recurso lo presentaron ellos y yo les felicito además por el resultado, ¿no? Pero es verdad que al principio estábamos muy solos y hemos ganado. Y yo me acuerdo esos días, pues nos llovieron todo tipo de críticas. Me reía hoy, he visto un... Sí, te iba a comentar. Que te acusan de ir por libre. Sí, pero el ir por libre, eso también tiene una larga... Eso es uno de los más fascinantes sintagmas que siempre se utilizan como para acallar y silenciar a quienes plantan cara. Se lo usan contra Ayuso también, va por libre. Y a mí me lo hacían también, va por libre. Y ir por libre, cuando vas constitucionalmente por libre y en defensa de la democracia, no solamente es una obligación, es incluso un placer. Hablamos mucho de política y es normal, pero también digamos que la sociedad civil tendrá que reaccionar de alguna manera. Yo estoy pensando en las universidades, en las empresas, en todo el entramado, ¿no?, de la sociedad civil. También tendrá que reaccionar y dar una respuesta frente a todas las amenazas que vemos a la libertad, al funcionamiento de la democracia y demás. Sí, es que yo esto lo he hecho muchas veces, es emplazar a los ciudadanos a asumir su responsabilidad. O sea, el señor que está sentado, la señora en su sofá de casa con el mando de la tele, criticando a todos y diciendo que todo va mal y no votando cuando toca, pues que eso no está bien. Los ciudadanos tienen una responsabilidad. La política tiene la primera responsabilidad. Y por eso los que tenemos vocación política nos tomamos esto muy en serio, porque tenemos la responsabilidad sobre nuestros hombros, de verdad, de llevar un país en una dirección o en otra. El liderazgo es crucial. Yo realmente creo en los líderes, creo en el individuo, por tanto creo en la responsabilidad de las personas que están en la cúspide del sistema político o institucional o mediático. Los medios de comunicación, las élites económicas y la élite política la primera, ¿no? Pero eso no exime de responsabilidad de los ciudadanos. Y yo tuve unos discursos en Cataluña cuando estuve en campaña, señalando muy directamente y muy crudamente a veces a las élites catalanas, a la sociedad catalana, por su desistimiento, por su disposición a transar, por su resignación, por mirar para otro lado, por su cobardía, hasta por su xenofobia, ¿no? Y hay que saber que los ciudadanos no es el cliente que siempre tiene la razón. Los ciudadanos no son clientes y hay que decirles la verdad, hay que tratarles como adultos. Y cuando tratas a la gente como adultos y les dices la verdad, eso también significa señalar su responsabilidad y establecer con ellos una relación también de confianza y de autenticidad. Si tú le estás diciendo la verdad, a cambio de ganarte su confianza, ellos creerán en ti. Y el tema de la autenticidad también creo que es uno de los grandes filones y asuntos contemporáneos. La política se ha devaluado, degradado y erosionado de tal manera por el marketing, la publicidad, la pura construcción de personajes políticos de ordenador, que de pronto cuando irrumpen personas que suenan auténticas, que ves que se pueden equivocar, son imperfectas, pero que realmente dicen lo que piensan, eso se vuelve un arma absolutamente revolucionaria y una capacidad disruptiva en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Bueno, ya estamos casi terminando. Sí te voy a pedir que nos digas qué habría que hacer en Cataluña como ejemplo más claro
de hasta qué punto la política en España se ha podido degradar y están en juego pues, los valores más importantes, ¿no? Dentro de una sociedad libre. Te agradezco la pregunta. Es mi tema favorito y mi obsesión, porque yo volví a la política por Cataluña, por el ataque sistemático a los derechos constitucionales y por tanto lo que más me moviliza y me importa, ¿no? Y yo creo que está muy claro lo que hay que hacer, solo falta voluntad política. Y son tres cosas. En primer lugar, el despliegue del Estado donde se ha replegado. Ha habido 40 años de repliegue del Estado. El Estado se tiene que volver a desplegar en Cataluña. Y te lo dice una liberal, tú podrías decirlo a una persona de izquierda, tiene que haber más Estado, paradójicamente la izquierda es la que repliega el Estado. Yo, liberal, digo, tiene que haber un despliegue del Estado en Cataluña, en todos órdenes, una presencia del Estado en un territorio que se ha convertido perdido de la mano de la ley, ¿no? En segundo lugar, hay que avanzar en la deslegitimación del nacionalismo, la batalla cultural. El nacionalismo tiene que ser deslegitimado en su origen como ideología, es decir, un combate cultural frente al nacionalismo, poner el espejo delante de lo que es y que sea lo que es en otros países del mundo, ¿no? Tú vas a otros países y se considera que el nacionalismo es una fuerza reaccionaria. España es el único país del mundo donde los nacionalistas son, en fin, considerados modernos, centristas y deciden quiénes somos centristas y quiénes no. Esta gente tribalista, reaccionaria, involucionista, tiene que ser retratada como lo que es. Y en tercer lugar, probablemente lo más importante, bueno, no sé si es lo más importante, pero es fundamental, es eso que yo llamo la inversión, invertir en democracia en Cataluña, es decir, presencia, prestigio, presupuesto y poder. El presupuesto es fundamental, hay que invertir masivamente, hay que convertir al Estado en una fábrica de constitucionalistas. Esto tampoco suena muy liberal, pero lo es. Hay que invertir en constitucionalismo. Es decir, todo lo que el nacionalismo ha hecho a lo largo de 40 años para invertir en nacionalistas, nosotros tenemos que combatirlo invirtiendo en constitucionalismo. Para que ser un constitucionalista ahí no sea una ruina, ni el camino seguro al ostracismo y la depresión, sino que la gente sepa que ser constitucionalista en Cataluña merece la pena. Ser tolerante, aceptar las opiniones ajenas, defender la libertad individual, defender el Estado de Derecho, la ley, tenga algún tipo de premio, ¿no? Es decir, que no sea, insisto, una ruina. Y eso es el plan. Esto, hay muchos españoles que no saben hasta qué punto es cierto, es decir, hasta qué punto es cierto que ser constitucionalista en Cataluña supone exponerte a graves dificultades incluso en el campo profesional. Vamos a terminar, nos queda ya muy poquito. Yo no sé si tenemos algunos amigos que hemos invitado expresamente aquí. Yo no sé si alguno de ellos tiene una pregunta. Sí, es Irune. No sé si lo hago de viva voz o de... Hazlo de viva voz, sí. Pues mi pregunta es, bueno, primero muchas gracias por la entrevista y disculpad haber llegado a medias. Precisamente hay autores que dicen que el liberalismo no es tanto la voluntad de generar acuerdos y espacios de encuentro como precisamente la voluntad de minimizar la necesidad del acuerdo. Y me gustaría saber qué opinas de esa reflexión, ¿no? La voluntad de que no sea necesario llegar a un acuerdo con aquel que piensa de una forma diametralmente opuesta a la tuya. No, esas son discusiones teóricas, ¿no? No sé si encajaría exactamente de mi visión del liberalismo en una o en otro, ¿no? O sea, libertades negativas, positivas, acuerdos y no acuerdos, ¿no? Yo tuve una discusión hace poco con José María Lasalle, que también es liberal, pero un liberal muy distinto. Tuvimos una discusión sobre si había que ser combativamente liberal o no. Y yo decía que sí, yo defiendo que el liberalismo hoy en día tiene que ser beligerante, que es un poco contradicción en términos. Incluso, bueno, beligerante, la palabra beligerante. Digo, no, mira, Raymond Aron, que es uno de mis referentes absolutos, era un liberal combativo en el sentido de que dijo no basta con no ser comunista, hay que ser anticomunista. Una actitud, digamos, de militancia liberal. Y yo creo en eso también. Es decir, los valores liberales hay que defenderlos de manera militante porque son valores que, insisto, no son buenos porque sean nuestros, sino que son buenos porque son universales. Y son los que permiten eso que decías al principio, que es llegar a acuerdos con los distintos. Es decir, yo estoy defendiendo un orden de libertad, que es el orden constitucional, un orden liberal en su esencia, que es el que permite el pluralismo y la discusión política. Yo no estoy imponiendo
un marco mío al otro, estoy defendiendo un marco o exigiendo, reivindicando un marco que permite el pluralismo político. Ese es lo que tiene de importantísimo el orden liberal por encima de cualquiera de estos nacionalistas o colectivistas que lo combaten y que lo amenazan, ¿no? Y por un ejemplo para Perdón. Lo discutí en Cataluña, me decía, mira, lo que diferencia a un nacionalista de un constitucionalista es que el constitucionalista arranca los lazos amarillos de los balcones y de las plazas públicas, pero no para colocar un lazo azul o verde o rojo en el espacio público. Yo quiero la neutralidad del espacio público, ¿no? Esa es la diferencia de lo que me hace como constitucionalista moralmente superior al nacionalista, ¿no? Estás defendiendo un espacio donde es posible el acuerdo. Pablo Llanela. Yo tengo 3 preguntas, no sé si me da tiempo. Entonces, Vale. bueno, No sé si la recordaré, ese es mi problema. Venga, pues hago uno y si quieres rápidamente lo que te surja, ¿vale? Has hablado al principio del choque dialéctico entre identidades y estos nuevos sujetos que la izquierda ha buscado, ¿no? Para confrontar el sentido hegeliano. ¿Crees que es consciente esta búsqueda de este choque o es ingenuo por parte de la izquierda? Como todo hay de todo, ¿no? Debe haber algunos que ya se dejan dentro de la disolución cognitiva general arrastrar por una marea y seguramente hay otra gente que tiene una concepción mucho más perversa, si quieres, de la operación, ¿no? Pero parte de lo primero creo que es bastante, ¿no? No sé, pero seguramente hay los dos. Es porque se les puede volver en contra. Eso Al sin final, duda alguna. cuando creas esta dialéctica, de alguna forma puedes generar algo que es ingobernable, incluso para ellos. Eso se llama el Frankenstein. Cuando hablamos en España del gobierno Frankenstein, precisamente es eso. O sea, el Partido Socialista en el fondo ha ido, digamos, ahondando digamos, promoviendo las identidades y cada vez reduciéndose y cada vez son más fuertes los muñones y más flaquito y desplegadito el cuerpo, ¿no? Entonces llegará un momento, eso me decía John Haidt, yo creo en una discusión, sí, Jonathan Haidt me decía, es una operación suicida por parte de la izquierda, ¿no? Acabará por parte del socialismo, es ir diluyéndose en el fondo, creando los pequeños monstruos que acabarán rompiendo el demos. Y lo que le pasa a la izquierda hoy en día es que ya no tiene un discurso nacional, no tiene un discurso para la comunidad o comunitario, ¿no? Si la izquierda teóricamente era en su origen universalista, se dirigía a todos por igual. Y hoy es incapaz de dirigirse a todos por igual, con lo cual lo que hace es promover todavía más los colectivos y lo que hace es agregarlos de colectivos, va sumando muñones a una especie de monstruo Frankenstein. Y cuanto más fuertes los muñones, más débil, evidentemente, esas estructuras de poder. Entonces, solamente a través de sumas puede gobernar. Es una operación suicida. A mí me da igual que la izquierda se suicide, es decir, si me quiere suicidar, que lo haga. Me preocupa que se lleve por delante un sistema democrático que es el mío en el camino. Muy bien, Cayetana, pues muchísimas gracias por acompañarnos en un día tan especial para nosotros como es este, el comienzo del curso. Y nada más, bueno, estamos pendientes de que salga tu libro. Pues muchas gracias. Y ya sabes que esta es tu casa para lo que quieras. Y a todos vosotros os convocamos el próximo viernes, estará Lorenzo Abadía con nosotros y nos va a hablar de temas a cierto punto tocantes con lo que hoy hemos tratado aquí. Así que nada, un fuerte abrazo para vosotros. Animaros